El mundo que conocías ayer ya no existe. La soberanía de América Latina acaba de recibir un disparo en el corazón. Mientras la mayoría de la gente dormía, fuerzas especiales de los Estados Unidos entraron en Caracas. Bombardearon instalaciones estratégicas y se llevaron a un presidente en funciones. No importa si te gusta Nicolás Maduro o si lo odias. Eso es lo de menos. Lo que importa es el precedente. Lo que importa es que las reglas del juego cambiaron para siempre. Donald Trump ya lo confirmó en sus redes sociales. Maduro está volando ahora mismo hacia suelo americano para enfrentar la justicia. Esto no es una película de acción de Hollywood. Es un mensaje directo para toda la región. El mensaje es simple. Si Washington decide que eres una amenaza, tu frontera no existe. Si ellos pudieron entrar hasta el Palacio Presidencial en Venezuela, ¿qué les impide hacer lo mismo en la Ciudad de México? Muchos dicen que esto es por la democracia. La realidad es mucho más oscura. Se trata de un ensayo general. Hoy el objetivo fue Caracas por el petróleo y el poder. Mañana el pretexto será el combate a los carteles en territorio mexicano. Hoy vamos a analizar el documento que explica cómo este movimiento pone a México en la mira. Prepárate, vamos a conectar los puntos que la televisión no se atreve a tocar. Para entender por qué esto te afecta el bolsillo y la seguridad, hay que mirar la etiqueta. No capturaron a un político, capturaron a un objetivo de alta prioridad. Esa es la clave, es el mecanismo legal para una invasión. En el Congreso cocinan una ley para clasificar a los grupos del norte con esa misma etiqueta oscura. ¿Por qué es vital? Porque con esos grupos no se negocia. A esos grupos se les neutraliza desde el aire. La captura no fue un rescate. La captura de Maduro no fue una operación de rescate democrático. Fue una prueba de logística. Estados Unidos probó que puede extraer a un objetivo de alto valor en menos de 60 minutos. El impacto en la economía será inmediato. El precio del petróleo va a temblar. Pero hay algo más profundo. La ruta comercial hacia el sur se ha roto. Si México permite que esto pase sin decir nada, está aceptando su propio destino. El plan es claro. Primero usan el miedo para justificar la fuerza. Luego usan la fuerza para controlar el recurso. Lo vimos en Panamá en el año 1989. En aquel entonces se llevaron a Manuel Noriega bajo los mismos cargos. El resultado fue un país ocupado y una soberanía destrozada. Pero aquel era un mundo sin drones y sin satélites de alta precisión. Lo que acabamos de ver en Venezuela es la versión .0 de la intervención moderna. Es una cirugía estética hecha con misiles. Y el paciente que sigue en la lista de espera tiene una frontera de 3.000 kilómetros con el imperio. El costo de la gasolina y el valor de tu moneda dependen de quién tiene el control del flujo. Y ahora mismo ese control está cambiando de manos por la fuerza. El plan parecía perfecto desde la oficina de Washington. Pero hay un detalle en la frontera sur de México que los analistas del Pentágono no están tomando en cuenta. Un factor que podría convertir este éxito rápido en una pesadilla logística para todos. Para entender este juego de ajedrez no hay que mirar las caras de los políticos. Hay que mirar sus manos y lo que tienen debajo de la mesa. En Washington no están locos. No tomaron esta decisión por un impulso emocional. Todo es cálculo de riesgo. Donald Trump sabe que su base electoral quiere fuerza. Quieren ver a los chicos malos tras las rejas. Pero hay algo más profundo. Estados Unidos está perdiendo el control de su patio trasero. China y Rusia han estado metiendo dinero y tecnología en Caracas durante años. Para la inteligencia americana, tener a Maduro en el poder era como tener un micrófono ruso conectado directamente en el Caribe. Al capturarlo, están enviando una señal a Moscú y a Pekín. La doctrina Monroe ha regresado y tiene dientes. ¿Pero por qué ahora?
La respuesta es la supervivencia. Washington necesita asegurar sus rutas comerciales y sus fuentes de energía antes de que el mundo se fragmente más. Ellos ven el mapa de una manera distinta a nosotros. Donde tú ves un país vecino, ellos ven una zona de amortiguamiento. Si Venezuela cae bajo el control total de las agencias americanas, el siguiente paso lógico es limpiar el resto del camino hacia el norte. Y ahí es donde México entra en la ecuación de manera peligrosa. El gobierno mexicano ha intentado jugar a la neutralidad. Han intentado ser el amigo de todos. Pero en un tablero de ajedrez geopolítico, el que está en medio suele ser el primero en ser sacrificado. ¿Crees que los líderes en la Ciudad de México están tranquilos? Por supuesto que no. Saben que el pretexto de ellos usan una etiqueta que empieza con N y termina con terrorista. Sabes de qué hablo, pero aquí no podemos decirlo para que no nos censuren. Es una herramienta multiusos. Si la usaron para entrar en Caracas, pueden usarla para entrar en Sinaloa o en Tamaulipas. La motivación es el control total. No se trata de justicia. Se trata de quién dicta las reglas en este lado del océano. Los estrategas del Pentágono no ven fronteras, ven objetivos logísticos. Si un grupo criminal en México interrumpe el flujo de mercancías hacia Texas, para ellos eso ya no es un problema de policía local. Es una amenaza a la seguridad nacional de la potencia más grande del mundo. El cálculo es frío. Si invadir y extraer a un presidente genera una protesta en la ONU que dura 2 semanas, pero asegura el control por 20 años, ellos pagarán ese precio con gusto. ¿Cuál es el riesgo para México? Que el país se convierta en el nuevo campo de batalla de una guerra que no pidió. Si Estados Unidos decide que el gobierno mexicano no es capaz de controlar su propio territorio, aplicarán la misma medicina que en Venezuela. Operaciones quirúrgicas, las llaman. Es un eufemismo para decir que entrarán, tomarán lo que quieran y se irán antes de que alguien pueda reaccionar. Pero hay un dato que los analistas militares suelen ignorar cuando beben café en sus oficinas climatizadas. Un dato que tiene que ver con los números reales, el oro y las deudas que nadie menciona. Porque al final del día, esto no se trata solo de capturar a un hombre. Se trata de quién va a pagar la cuenta del colapso que viene. Bajemos esto a la realidad del bolsillo. Vamos a hablar de números, no de opiniones. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, pero su infraestructura está en ruinas. Para Estados Unidos, capturar a Maduro es como embargar una propiedad valiosa, pero descuidada. Quieren poner orden para que el flujo de crudo vuelva a alimentar sus refinerías sin depender de Oriente Medio. Pero aquí es donde la matemática se pone interesante para México. El valor de nuestra moneda, el peso, no solo depende de las exportaciones, depende de la estabilidad percibida. Cuando hay un evento de este tipo, el capital no pregunta, el capital huye. Estamos hablando de una posible fuga de inversión extranjera directa. Si los inversionistas ven que la región se está convirtiendo en una zona de guerra o de intervenciones constantes, van a sacar sus dólares y los van a llevar a refugios seguros. No digas crisis económica, di default de la seguridad regional. Eso significa que el costo de nuestra deuda real va a subir. El gobierno tendrá que pagar más intereses por el dinero que pide prestado, y ese dinero sale de tus impuestos y de los servicios públicos. Pero miremos las rutas comerciales. El corredor que va desde Panamá hasta la frontera con Texas es la arteria más importante para el consumo americano. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, pero esa posición es un arma de doble filo. Si Washington decide que esa etiqueta justifica una intervención, la frontera se va a cerrar de forma intermitente. El caos en las aduanas destruiría las cadenas de suministro en horas.
No es solo que falten aguacates en Nueva York, es que faltarán piezas para los coches en Detroit y componentes electrónicos en California. Hablemos de las reservas de oro y de la soberanía financiera. Muchos países de la región han intentado diversificar sus reservas para no depender tanto del dólar. Venezuela lo hizo y mira dónde terminó su oro, congelado en bancos extranjeros. El mensaje para México es aterrador. Si no te alineas con la política de seguridad de Washington, tus activos en el extranjero pueden ser confiscados bajo cualquier pretexto legal de seguridad nacional o combate a la amenaza. Es una expropiación moderna. No necesitan soldados en cada esquina si tienen el control de tu cuenta bancaria nacional. Esta es la potencia en desarrollo que somos. Un país con un potencial enorme, pero con una vulnerabilidad estratégica total. La logística de una intervención en México sería 1000 veces más compleja que en Venezuela por la geografía y la población. Sin embargo, los drones no necesitan dormir y los ataques cibernéticos pueden apagar la red eléctrica de una ciudad entera sin disparar una sola bala. El objetivo no es ocupar el territorio, sino forzar un cambio de dirección en la política de seguridad. Es matemática pura. Presión extrema igual a concesiones totales. El plan es que México acepte una presencia militar extranjera permanente bajo la excusa de la ayuda mutua. Todo parece estar marchando según el reloj de Washington. Pero hay un escenario que nadie en el Departamento de Estado quiere admitir en voz alta. Un escenario donde la captura de Maduro no termina con la resistencia, sino que enciende una mecha que nadie podrá apagar. Vamos a jugar a la simulación. En el mundo de la inteligencia no adivinamos el futuro, calculamos probabilidades. Basándonos en la caída de Caracas, existen 3 escenarios tácticos para México. Presta atención porque uno de ellos ya está en marcha. Escenario 1. La sumisión silenciosa. Este es el escenario más probable. Washington utiliza el miedo de la captura de Maduro para doblar el brazo del gobierno mexicano. No necesitan disparar un solo misil. Solo necesitan mostrar las fotos de los Black Hawk sobre el Palacio Presidencial venezolano. En este escenario, México acepta a agentes de la DEA con total inmunidad y permite que drones americanos patrullen el espacio aéreo nacional. La soberanía se convierte en un concepto decorativo. El país sigue teniendo su bandera, pero las decisiones de seguridad se toman en una oficina de Virginia. Para el ciudadano común, esto significa una paz tensa, controlada por una potencia extranjera que decide quién es el bueno y quién es el malo según sus propios intereses del mes. Escenario 2. El incendio fronterizo. Este es el peor caso. Si los grupos criminales en México se sienten acorralados por la nueva agresividad de Washington, podrían decidir que no tienen nada que perder. Veríamos una desestabilización total en los estados del norte. El Pentágono usaría ese caos como la excusa perfecta para una intervención humanitaria de seguridad. Imagina zonas de exclusión aérea sobre Monterrey o Tijuana. La economía se detendría en seco. El peso mexicano caería a niveles nunca vistos. Y el país se partiría en dos. Un norte controlado militarmente por el imperio y un centro intentando sobrevivir al aislamiento. Es el modelo de Estado fallido provocado desde afuera para justificar el control de los recursos. Escenario 3. El despertar regional. Este es el escenario que Washington teme. La captura de Maduro genera un efecto rebote. Los países de América Latina, liderados por México y Brasil, entienden que nadie está a salvo. Se crea un bloque de defensa real, no solo diplomático. México decide que su mejor defensa es una economía blindada y alianzas con otras potencias que equilibren la balanza. Es un camino difícil y lleno de sanciones económicas, pero es el único que conserva la libertad a largo plazo. La historia
no es algo que se lee en los libros, es algo que te pasa en la cara mientras intentas pagar la renta. La captura de Maduro es un recordatorio brutal de que vivimos en un mundo de lobos. No se trata de ideologías políticas, se trata de geografía y de fuerza. Si ellos pueden entrar en un país soberano y llevarse a un líder, mañana pueden decidir que tu negocio, tu ahorro o tu seguridad son un obstáculo para su seguridad nacional. El precedente peligroso ya está sobre la mesa. Esa etiqueta es la nueva palabra mágica que borra las fronteras. Si permitimos que el miedo nos paralice, ya hemos perdido la batalla antes de que empiece. México debe poner las barbas a remojar, porque cuando el imperio termina de comer en el sur, siempre busca el postre en el norte. La pregunta no es si intentarán intervenir en México. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando escuches los motores de los helicópteros sobre tu ciudad? Comparte este análisis antes de que el algoritmo decida que saber la verdad es demasiado peligroso. La soberanía no se hereda, se defiende todos los días.